Muchísimas gracias por estar aquí en una convocatoria más del equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. Estamos encantados de tener esta nueva conexión y sí que debemos hacer una advertencia nada más comenzar nuestra emisión de hoy. Y es que la sesión va a ser grabada. Por lo tanto, estamos entendiendo que las personas que permanecen con nosotros están de acuerdo con que, en efecto, esto quede también para nuestros repositorios de vídeos y de intervenciones. Por lo tanto, si alguna persona no desea ser grabada, basta sencillamente con que le ponga la cámara cerrada y que incluso también modifique su nombre si no quiere que aparezca el nombre. Por lo demás, quiero dar la bienvenida no solamente a las personas que tienen la amabilidad de estar con nosotros esta noche, sino a los expertos que nos van a acompañar. Por lo pronto, quiero saludar al director de nuestro equipo de investigación, Alfonso Sánchez Hermosilla, al que le pido que también nos salude esta noche, si tiene la bondad. Buenas noches. Tenemos también al matemático Pedro Peinado, que en este caso es el que está a los mandos de esta nave espacial que estamos lanzando. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros, y a todos los asistentes. Tenemos a una eminencia entre nuestras filas, que es el doctor Felipe Montero, nuestro químico de cabecera, al cual por fin podemos tener no solamente con vídeo, sino también con audio. Así que bienvenido, Felipe. Es un placer tenerte con nosotros esta noche por fin. Muchas gracias por haber conseguido conectar con vosotros hoy. Fantástico. Bueno, y damos también la bienvenida y empezamos ya para aprovechar el tiempo, puesto que va a ser una hora la que vamos a estar a lo largo de estos próximos minutos, a Ignacio, a Antonio Ribeiro y a Antonio Petit, que son las personas que van a llevar un poco el protagonismo de lo que vamos a ver hoy, puesto que el Centro Español de Sindonología se complace en responder básicamente a la pregunta ¿qué es la síndrome de Turing? Así que vamos a empezar, Ignacio, si te parece bien, presentándote a ti para que nos hables un poquito del tejido, es decir, el soporte físico en el que se encuentra la imagen de la sábana y las huellas de la sábana. Antonio, tienes la mano levantada. Una pequeña observación. Hoy no nos puede acompañar el presidente del SE, Jorge Manuel Rodríguez Almeida, porque mañana tiene 2 conferencias en Victoria y le resulta imposible estar presente con nosotros. Es un simple comentario y ya te devuelvo a ti las riendas de la... Muchas gracias, Antonio, por tu labor de diplomacia. Que nos permite enviar un saludo muy cordial a Jorge Manuel, por lo menos en diferido. Estoy seguro de que él va a ver esta grabación con muchísimo cariño. Bueno, pues lo que les estaba comentando. Tenemos la suerte de contar con Antonio Ignacio Huertas, que es licenciado en Ciencias Religiosas y máster en Historia Medieval, y además también es profesor del Instituto de Teología Lumen Gentium de Granada y delegado en Andalucía del Centro Español de Sindonología. Háblanos un poquito, por favor, Ignacio, para poder hacernos a la idea de qué es la síndrome de Turing, teniendo en cuenta lo siguiente, y es que vamos a hablar como si nadie hubiera oído hablar de este tema, ¿vale? Y así partimos de cero, puesto que puede que haya personas que se estén sumando por primera vez a esta maravillosa investigación y a la capacidad de conocer el objeto que nos congrega esta noche. Tienes la palabra. Muy bien, gracias, Andrés. Cuando hablamos de la sábana santa, siempre nos centramos en la imagen, en la sangre, y olvidamos en muchísimas ocasiones algo tan importante como es el soporte donde está la imagen. La imagen depende del tejido y hay que conocerlo, hay que conocer de qué está hecho, cómo está hecho y todo lo que supone el tejido, porque eso determina totalmente a la hora de trabajar y de poder comprender la imagen. El tejido es un tejido de lino, que está tejido en sarga, es decir, 3 hilos van por arriba y un hilo va por abajo, cuando se van cruzando la trama y la urdimbre, y cada 11 milímetros va cambiando de dirección, lo cual provoca ese dibujo característico de espiga o raspa de pez, como solemos llamar. Los hilos están compuestos por entre 80 y 120 fibrillas que están retorcidas en Z. Según el giro de la fibra a la hora de formar los hilos, se habla de ZS, y en este caso
los hilos están en Z. Mide con las diferencias y los problemas que tiene medir un tejido, que siempre según se estire más o menos hay variaciones, pero actualmente se habla de 4,42 metros por 1,14. Es una medida que aproximadamente, pues ya decimos, con las torsiones que ha sufrido a lo largo de la historia varían las medidas, pero coincide con una medida muy clara, que es 8 por 2 codos reales, tanto sirios como egipcios, que tienen una pequeña variación del uno al otro, pero son 8 por 2 codos, lo cual hace que sea un tejido lógico. Nadie va a comprar una tela a una tienda y llega diciendo, deme 37,5 centímetros de tela. Nadie. Cuando vamos a comprar una tela, deme 1 metro de tela, deme medio metro. Pues aquí lo mismo. No vamos a comprar 4,42 metros, no. Dame 8 codos, 2 codos. Esto ya es un dato importante, que es una medida muy utilizada por los hebreos. No está completa. Para empezar, tenemos que hablar de que son 2 piezas. Una pieza de unos 103 centímetros de ancho, que es la parte principal, donde se encuentra la imagen, donde se encuentra la sangre, las quemaduras, y unida en un cosido invisible, una tira de tela de la misma tela de 8 centímetros. No sabemos si fue esa tela usada para atar el cadáver que contuvo o qué uso tenía, pero lo que sí queda claro es que es la misma tela. La tela además es una única pieza, conserva los orillos en los laterales largos, mientras que en los laterales cortos se ve que era una pieza mucho más grande que se ha cortado. Tiene, por no alargarme mucho en estas primeras partes, tiene además muchas arrugas, que por desgracia la restauración de 2002 nos ha eliminado muchas de ellas, y las arrugas eran muy importantes a nivel histórico, porque el lino, si no se plancha, mantiene las arrugas, y por tanto, para los que somos historiadores, las arrugas tenían una información vital, porque nos habla de toda la historia de ese tejido. Encontramos arrugas que nos dicen que estuvo doblada en 4 por 13 grupos en un fuelle similar a tejidos que se han encontrado en los alrededores del Mar Muerto. Estuvo doblada en 4 en un doblado que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que provoca las famosas quemaduras en L. Nunca he terminado de entender por qué estaba así doblada. Si es que estaba así puesta como guardada en algún sitio, como en un cajón grande, por imaginar algo, no lo sé. Pero el caso es que estaba doblada en 4, luego estuvo doblada en 48 partes, que es como estaba cuando sufre el incendio de 1532. Después ha estado enrollada y tiene otras arrugas que provocan el estar enrollado, además con lo que le supuso tener la tela de Holanda que se le añade en 1534, que provoca que no quede bien enrollada. Con lo cual, todo eso nos va hablando y dando mucha información a nivel histórico, lo cual no voy tampoco a entrar. Sí decir que es un hilo, es una tela hecha en telares manuales, pero a telares profesionales, y de lino fino, es decir, del lino caro, lino de alto nivel, utilizado seguramente para ropas sacerdotales o ropas reales, como tenemos muchas referencias en la Biblia. En el lino, cuando se cultiva y cuando se recoge, hay 3 etapas a la hora de trabajar el lino, y según se recoja en un momento o en otro de la floración y crecimiento del lino, las fibras son más finas y de más valor que otras, ¿no? Bueno, en este caso, pues lo tenemos justo el lino posterior a la floración, que es el lino con las fibras más finas y de más riqueza, lo cual nos habla de una tela que no estaba al alcance de cualquiera. Yo creo que con esto tenemos
suficiente introducción, digamos, del soporte que luego podemos seguir ampliando posteriormente. Has dicho una cosa muy interesante, Ignacio, que es sobre el tema de las arrugas. Y eso me recuerda una frase muy bonita que tiene Marilyn Monroe, entre las muchas que pronunció. Y ella decía que una piel sin arrugas es una piel sin historia. Y es un poco también lo que podemos aplicar a la sábana santa, porque se nos han quitado las arrugas. Y ahora se ve muy bonita, se ve muy limpia, se ve muy extendida, pero a la síndone le falta ese elemento fundamental que tú has destacado como historiador, que sería maravilloso y que, sin embargo, sí tenemos en el sudario de Oviedo. Claro. Ahí sí tenemos las arrugas y hemos podido estudiarlas. Es una cosa fundamental que nos permite saber las vicisitudes históricas de los objetos. ¿Quieres añadir algo más o cedemos la palabra al compañero? No, simplemente te comento, a mis alumnos les digo, cuando le hablo de las arrugas de la síndone, no solo la arruga es bella, sino también es viva, porque habla de la vida, en este caso, del tejido. Claro. Claro. Muy bien, Ignacio, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar a nuestro compañero portugués, Antonio Ribeiro. Él es especializado en estudios sintónicos en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma y además también es profesor. Y para nosotros, como siempre, es un placer tenerte, Antonio. Tú nos vas a hablar acerca de las marcas del incendio y los cercos de agua, que además son muy espectaculares, puesto que tenemos estas dos grandes líneas longitudinales que atraviesan la síndone de lado a lado y mucha gente tampoco que esté informada sabe lo que es y por qué está ahí. Así que tienes la palabra y cuéntanos. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Y, sí, voy a hablar un poco de este incendio que quien observa la síndone consigue observar dos líneas longitudinales de agujeros, quemaduras, que fueron producidas por un incendio en Chambéry. Ahora, para estarmos en Chambéry, tenemos que comprender que la síndone tuvo un itinerario histórico. Suponemos de Jerusalén para Edesa, Constantinopla, probablemente Grecia, hasta llegar a Francia, a Lirey y posteriormente a Chambéry, una pose de una familia real muy importante, la familia Savoia. Y que este incendio ocurrió en Chambéry, en un castillo, donde la síndone estaba doblada en un cofre de plata y doblada, como dice muy bien Ignacio, doblada en 48 capas, organizada en 16 conjuntos y de 3 capas sobrepuestas. Y que con el calor la plata se fundió y dejó 24 quemaduras triangulares de varios tamaños y que por suerte no afectó la imagen central. Y de las dos líneas longitudinales dejaron la zona libre de aproximadamente entre 50 y 60 centímetros. Y como dice, por suerte no dañaron la imagen frontal ni dorsal. Y que se torna histórico, porque quien observa la síndone se observa las 24 quemaduras triangulares que no sabe, lo pregunta qué es eso. Y que 2 años después de este incendio, las monjas clarisas de Chambéry se colocaron 21 remiendos de tela blanca y 8 remiendos de tela de color para cubrir las 3 áreas de combustión. Y que también se cosió una tela de Holanda como soporte para dar más soporte a lo tejido que ficó más frágil. También la síndone también tiene cercos de agua. Quien observa consigue ver en toda la síndone cercos de agua que en la historia de investigación
fueron atribuidos a la agua que se utilizó para apagar este incendio de Chambéry. Con todo, no es así. Fueron producidos en otro momento porque la síndrome presenta un doblado más irregular, en 52 capas o camadas, y que con los pliegues alternados hacia adelante y hacia atrás. Que es un método de doblado muy conocido en la antigüedad y que perante este doblado se excluye de los incendios de Chambéry. Probablemente la síndrome puede haber estado en una vasilla con agua o con humedad y fue producido estos cercos de agua también en lo tejido. Y también tenemos agujeros también, o los llamados poker holes, que son fueron producidos en los cuatro cuadrantes, inferior derecho, superior derecho, inferior izquierdo y superior izquierdo, y que también no forman parte de las quemaduras de Chambéry. Estas quemaduras también están dibujados en las copias que durante la historia de los artistas que quisieron copiar la síndrome, y que estas existencias de las copias nos dan un interés muy grande sobre lo itinerario histórico de la síndrome. O sea, los artistas, tenemos una copia de 1516 de Albert Durero que nos muestra estas perforaciones en L y que nos remite para un momento anterior a 1532 en Chambéry. También tenemos un Codex Prey, que es del siglo XII, y que también representa la síndrome y lo tejido, y también presenta estas perforaciones en L. Y es muy interesante porque estas perforaciones fueron provocadas por un derrame químico, y estos documentos, como las copias y como los códex, nos remite para momentos anteriores a 1532. Y con esto introdujo este tema de las quemaduras en la síndrome. Muchas gracias, Antonio. Muchísima gente conoce la restauración que hizo en 2002 la doctora Fleury Lemberg, pero es interesante lo que tú has mencionado, y es que ya en 1694 hubo una primera restauración, que es la que le debemos al beato Sebastiano Valfré, que fue además el que colocó esa tela de Holanda de soporte, y que, mucho más importante que eso, probablemente supervisó el trabajo que habían hecho las monjitas clarisas a la hora de hacer todos los remiendos. Muchas gracias, Antonio. Dentro de un ratito seguramente empezará la gente ya a preguntarte cosas concretas de esta parte interesante. Y vamos a escuchar ahora por fin a Antonio Petit, que es licenciado en Medicina y Cirugía y además experto en sistemas de calidad, y que nos va a hablar probablemente de lo que es más llamativo dentro de la síndrome, que son las manchas de sangre, manchas de contacto, y la mancha, si se le puede llamar así, que es la imagen del hombre que se envolvió con ella. Así que, Antonio, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Bueno, en primer lugar intentaremos ilustrar sobre qué es lo que mancha la síndrome. Ya se han hablado de las manchas de agua. Realmente es posible que también esas manchas tengan origen en distintas épocas históricas, pero no lo podemos establecer con seguridad. En cuanto a las manchas de sangre y la que forma la imagen, solamente vamos a establecer la diferencia entre unas y otras. Yo propondría que imaginemos, por ejemplo, un paquete de cañitas de refresco. Vamos a imaginar que son amarillas. Si a ese paquete de cañitas
lo apilamos, lo agrupamos de forma que tengamos como si fuese un hilo macroscópico. Si vertimos sobre él pintura de color rojo que sea lo suficientemente diluida como para que penetre en medio, tendríamos una imagen muy aproximada de cómo la sangre impregnó los hilos de lino de la síndone. Penetraba entre las fibrillas y lo impregnaba por completo. Si pudiésemos coger esos hilos y abrirlos, dentro de ellos, entre fibra y fibra, tendríamos sangre. En cambio, lo que forma la imagen no es así. Ese mismo paquete de cañitas de color amarillo, si cogiéramos un mechero y quemáramos superficialmente por encima, pues nos daría una pequeña deformación. Esto es solo una comparación. Lo que estoy diciendo, si cogiéramos un mechero y quemásemos la parte superior de un hilo, pues es solo una forma de imaginar, representar. Realmente no fue así. Lo que forma la imagen en sí es si una alteración de la parte superior de cada hilo afectando a determinada fibra, de forma que hay mayor número de puntos de hilos afectados en proporción inversa a la relación que existe entre la distancia del cuerpo, donde se supone que se depositó la síndone, y el tejido. Entonces, a mayor distancia, menor intensidad de color, y a menor distancia, mayor intensidad de color. Tenemos mayor intensidad de color frente a nariz, pómulos, barba, por ejemplo, y en cambio las cuencas de los ojos, pues lógicamente presentan como un cerco blanco porque están un poquito más alejadas. No sé si lo estamos intentando, si lo estamos exponiendo con suficiente claridad. Entonces, pues, una vez que podemos establecer esa diferencia, pues la imagen en sí no tiene absolutamente nada que ver con las manchas de sangre ni con otro tipo de manchas que haya en ella. Tienen una naturaleza y una procedencia completamente distinta. La sangre hemos de entender que procede de heridas, puede ser sangre vital, es decir, con el individuo en vida, o sangre post-mortem, una vez que el individuo ha fallecido. Y aquí hago un inciso. Muchas veces se ha dicho sangre venosa y sangre arterial. Eso, una vez que la sangre está emitida, no hay forma de diferenciarlo. Dentro de un tubito, pues sí que podemos coger sangre venosa y oxigenarla, pero eso es in vitro, no es en una situación normal, en condiciones normales, en condiciones naturales. Sería in vitro. No vamos a complicarnos la vida dándole vueltas a eso, salvo que alguien tenga alguna duda y queramos exponerlo. Y por lo demás, pues bueno, sí hay más manchas, pero están en discusión. Hace poco el equipo del doctor Sánchez de Mosilla, Juan Manuel Miñano y Pedro Peinado han comentado en distintas conferencias la presencia de manchas que son atribuibles a heces. Es otro tipo de manchas, son distintas y solamente podremos afirmar que lo son cuando se puedan estudiar directamente sobre la síndone. Mientras tanto, únicamente podemos atribuir el aspecto de esa mancha a un determinado origen, heces, pero comprobarlo no va a ser. Repito algo que digo muchas veces, hay hechos demostrables, hay una mancha, hay hechos deducibles, parecen heces, y hay hechos especulables. A partir de ahí no podemos ir más lejos si queremos trabajar con un mínimo de seriedad. Y bueno, realmente no creo que tampoco es necesario profundizar un poquito más, que quizás fuese más interesante las dudas que quedan, pues que las vayan exponiendo después en el debate, en el diálogo. Antonio, en la sesión anterior dijimos una cosa que a mí me resulta muy interesante y que me gustaría rescatar también en esta para las personas que no estuvieron. Y es que nosotros, paradójicamente, con el Sudarium de Oviedo, tenemos una suerte, y es que no hay imagen. Y eso nos ha permitido centrarnos en las manchas de sangre y en la disposición de cómo se formaron, porque tenemos prácticamente minuto a minuto todo lo que ha sido, a través del estudio forense, la formación de esas imágenes. Bueno, me gustaría que antes de empezar las preguntas abundaras en esto. Es decir, ¿de qué forma podemos poner el foco en la imagen, en el caso de la síndone, o
o en el caso de la sangre o de otras manchas, como ya está haciendo el equipo de investigación. Bueno, aquí en este caso, con el Sudagueño de Oviedo, lo que hay que tener en cuenta es el eminentísimo trabajo que hizo todo el equipo desde el principio en que se forma el grupo de LEDICE y empiezan a trabajar sobre el Sudagueño de Oviedo, porque es una investigación criminológica que hay que conocer un poquito más de cerca, accediendo, pues, por ejemplo, al libro que tiene Jorge Manuel Rodríguez Almenar, donde se puede hacer un seguimiento perfecto de cómo se llegó inicialmente a las primeras conclusiones. Aquí no hay nada fortuito. Todo ha sido un avance sobre una escalera en la cual se van subiendo escalones, descartando unas posibilidades y aceptando las que eran, digamos, más razonables en muchos sentidos, no solo en el de las manchas. Pero vamos, en cuanto a lo de las manchas, se empezó a practicar con distintas diluciones de sangre cómo se podía comparar el aspecto de unas con otras y cómo esas manchas iban apareciendo en vertidos, si se me permite la expresión, en vertidos sucesivos una sobre otra, lo cual permitió deducir cómo pudo ser movilizado ese cuerpo al descendernos de la cruz, cómo se le movilizó en el suelo y una serie de deducciones que son sencillamente, pues bueno, dentro de lo que cabe, lógicas, pero siempre siguiendo una escala de estudio progresivo y paulatino. Luego viene también un segundo paso muy importante en el cual es cuando el profesor Miñarro accede al EDICES y le proporcionan los miembros del equipo pues la información que ya tenían, por ejemplo, de Ángel del Campo. Claro, Ángel del Campo enfocó de una forma muy concreta lo que él percibía allí, pero Juan Manuel Miñarro, como escultor, capta inmediatamente qué es lo que está escrito y es capaz de representarlo tridimensionalmente. Con lo cual pasamos de un paño que tiene 2 dimensiones, largo y ancho, a situar todas esas manchas sobre un rostro, sobre una cabeza que tiene 3 dimensiones. Los primeros intentos que hizo fue con el crucificado de Córdoba. Tenía un lienzo con las manchas de sangre pintadas por él, con rotulador, y con el crucificado de Córdoba, el Santo Cristo de la Universidad, ya tendido, lo acopló y aquello encajaba perfectamente. Claro, todo eso son pasos sucesivos que se han ido dando por miembros del equipo de LEDICE. Comienza, lógicamente no los voy a citar a todos, tenemos aquí a don Felipe Montero, ¿no? Pero don Guillermo Egas, Felipe Montero, el trabajo que hizo Ángel del Campo, el traspasar toda esta información, perdón, el doctor Delfín Villalain también, don Alfonso Sánchez Hermosilla, esa información se la pasan a Miñarro y Miñarro la aglutina y la plasma. Y a partir de ese momento, pues, también, digamos, empieza a tomar sentido todo ese conjunto de manchas inconexas que hasta la fecha, pues claro, el que veía aquello, como nos decía Jorge Manuel Rodríguez Almenar, eso es un trapo que lo encontramos en la calle y lo que hacemos es apartarlo con el pie. No nos inspira piedad ninguna en absoluto, ¿no? Pero que son una serie de circunstancias que a lo largo de tantos años han ido poquito a poco, desde los años 90, han ido concatenándose y configurando lo que hoy empezamos ya a conocer como la relación existente entre lo que es la síndrome y las manchas de sangre y la imagen que hay en la síndrome con esas manchas amorfas que se ven en el Sudagueño de Oviedo y que, como todos conocemos, bueno, como la mayoría de nosotros conocemos, en los últimos, en Cieza, por ejemplo, yo creo que ese ha sido ya el culmen presentado por el doctor Sánchez Hermosilla, el profesor Miñarro y Pedro Peinado para conseguir ir estableciendo que esas coincidencias que hay entre uno y otro, pues bien, eso va más allá de la casualidad. Es muy difícil que eso sea una casualidad, ¿no?
Muchísimas gracias, Antonio. Para todas las personas que lo deseen, que sepan que a través de nuestras redes sociales se puede acudir, se puede volver otra vez a recuperar los vídeos de lo que fueron las conferencias de CIESA. Y de esa forma, si tienen interés, pues pueden participar. Yo sí quiero saludar también a otro miembro del equipo de investigación que, perdóname, no me había dado cuenta de que estabas y más vale tarde que nunca de poder saludarte, querida Maribus Mangado. Ella es historiadora, ella nos acompaña, es un elemento fundamental también dentro de todo lo que es la investigación, conocer la historia, las vicisitudes de estos objetos fascinantes y quién mejor que Maribus también, que está con nosotros. Te agradecemos mucho el esfuerzo también de estar aquí. Ya están apareciendo algunas preguntas, como siempre interesantísimas, que les agradecemos muchísimo. Algunas de ellas ya las hemos contestado, pero como evidentemente vamos a tener que estar reiterando algunas de las respuestas, puesto que no todo el mundo va a estar en todas las sesiones, ojalá, vamos a responder de una manera sucinta, y en este caso, Alfonso, por ejemplo, si tú también quieres participar, siéntete libre de hacerlo, a esta pregunta que nos formula Xavi desde México, y es ¿por qué no se ha vuelto a analizar la síndrome con carbono 14? ¿Me permitís que responda yo? Por supuesto. Si no hay nadie más dispuesto, pues no se ha vuelto a hacer porque no serviría absolutamente para nada. Hay un refrán entre los investigadores, además se atribuye a una persona muy famosa, que dice que es de necios repetir un experimento sin cambiar ninguno de los parámetros pensando que el resultado va a ser diferente. Así que podemos hacer la prueba de carbono 14 400.000 millones de veces y va a salir, pues más o menos, el mismo resultado. Así que por eso no se ha hecho y no se debe de hacer, no tiene ningún sentido. He leído la pregunta y sí, bueno, es posible que el timol que se utilizó pues haya influido de alguna manera, pero no solo eso, han influido muchísimas más cosas. ¿Y por qué no se han hecho otros métodos serios, aunque hay publicadas muchas cosas por ahí que prefiero callar por caridad cristiana? ¿Por qué no se han aplicado otros métodos para determinar la antigüedad? Pues porque no son fiables. Todo lo que hacemos los seres humanos tiene un margen de error y precisamente cuanto menos antiguo es un objeto, más difícil es precisar con exactitud la antigüedad que tiene. Así que pues ese es el problema que tenemos con la síndrome de Turing. El carbono 14 tiene un margen de error considerable, vamos a decirlo, en material textil especialmente. Además se dan todas las circunstancias que podían darse para que se modificara el resultado de forma absolutamente insatisfactoria. Hemos descubierto muchas de ellas, sobre todo gracias a la impagable labor de Felipe, que agradezco que esté aquí para que me oiga personalmente como le doy las gracias y le felicito por el trabajo que ha hecho para llevarnos hasta donde nos ha llevado. Así que eso es una vía muerta, sinceramente, el volver a repetir y hacer más pruebas y ver la antigüedad con más métodos que no son fiables, que tienen un margen de error tremendo, es una vía muerta que lo único que conseguiríamos es ir perdiendo absolutamente, para no tener ningún beneficio, ir perdiendo un material que es valiosísimo, que es irrecuperable. Por eso no se ha hecho y no se hará. Mientras yo pueda evitarlo, no se hará. Muchas gracias. Yo quisiera añadir, Andrés, si me permite. Por supuesto. Aplicando algo que le escuché a Felipe en el curso de Oviedo, que me abrió los ojos muchísimo, yo diría que, gracias a Dios, salió la edad que salió. Claro. Porque sabiendo que aproximadamente se ha estimado que un 10% del peso es contaminación y suciedad, si el carbono 14 hubiera dicho que era del siglo I, querría decir que era muchísimo más antigua, por tanto no tiene nada que ver con lo que todo el mundo quiere que sea, ¿no? Entonces, yo creo que fue bueno que saliera medieval. El problema es la interpretación del dato científico, que es el que no se hace correctamente. Bueno, tenemos un forense para responder a la pregunta que amablemente nos ha hecho Jesús Moreno, y es cómo se diferencia una sangre pre- y postmortal. Sobre todo, este amable participante está poniendo el foco en la herida del costado. Cualquiera de los dos, por favor. Yo creo que Alfonso Sánchez Hermosilla, como forense, ha visto más sangre post-mortem que yo. Yo suelo trabajar con sangre recién extraída. Él lo puede explicar mejor.
Muy bien. Bueno, no quiero monopolizar el directo. La sangre cadavérica se diferencia muchísimo de la sangre vital, sobre todo porque no coagula. Pierde esa capacidad de forma prácticamente inmediata después de producirse la muerte, y sí que cuando se va deshidratando por efecto de la pérdida de la parte acuosa que tiene el agua, se puede convertir en una costra, pero no en un coágulo. Aunque el público en general confunde una costra con un coágulo sanguíneo, y si esa sangre era de una persona viva, pues prácticamente se pueden considerar sinónimos, pero el coágulo se diferencia notablemente, un coágulo de sangre vital se diferencia notablemente de una costra de sangre cadavérica. Y además la fluidez es totalmente diferente, normalmente mucho más fluida la sangre cadavérica que la sangre de esta misma persona cuando estaba viva. De la composición química ya ni hablamos, cambia radicalmente en casi todos los parámetros, cambia la composición de gases, cambia la composición de solutos y sobre todo según la causa de la muerte es totalmente diferente. Incluso de forma macroscópica, para un forense, para una persona habituada, es muy fácil, sin necesidad de recurrir a métodos analíticos, diferenciar una sangre cadavérica de una sangre vital. Y ya si recurrimos a la tecnología, pues mucho más sencillo todavía. Entiendo, Alfonso, que cuando hablas de la tecnología es observarla con fluorescencia, bajo la luz ultravioleta, por ejemplo, donde se ve una distinción muy clara entre una y otra. Entre otras cosas, es un método, vamos a decir, grosero, no porque no sea eficaz, ni muchísimo menos, sino porque tampoco es absolutamente definitivo, porque esa fluorescencia no la pueden dar algún otro tipo de sustancias, algún otro tipo de productos que nos pueden hacer pensar erróneamente que se trata de sangre. Muy bien. Es un dato, evidentemente, es un dato importante que se utilizó muchísimo en la medicina forense hasta fecha relativamente reciente, sobre todo de forma inmediata, cuando no se dispone todavía de métodos analíticos porque no ha dado tiempo a hacer pruebas, pues sirve un poco para hacer screening de forma inmediata. Pero sí, ese es un método que se ha utilizado, se sigue utilizando perfectamente y hay muchísimos más. Y conforme pasan los años, pues cada vez tenemos más, evidentemente. Muchas gracias. Bueno, Francisco Fernández formula una pregunta directamente para nuestro compañero Ribeiro, pero a lo mejor también pueden responder algunos de los participantes del equipo. Y es cómo se formó la imagen del sudario y cuándo se descubrió tanto la síndone como el sudario. El mecanismo de formación de la imagen no es conocido. Sabemos que tenemos las marcas de sangre que fueron producidas en los tejidos por contacto directo, y no sabemos aún no sabemos cómo se formó la imagen. Existen varias teorías. Sabemos que hubo una oxidación y deshidratación de las fibras de lino, muy superficial, y que la sangre fue por contacto directo. No sé si me expliqué bien, si entendiste. Sí, Manuel. Perfecto, sí, ahí entendido muy bien. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Fran Moreno. ¿Y te parece, Andrés, perdona? Sí, que tenía, Ignacio, por supuesto, adelante. Francisco tenía una segunda pregunta de cuándo se descubrió la síndone. Bueno, es una pregunta compleja porque es hablar de la historia de la síndone. Hay que dividir la historia de la síndone al menos en dos partes. Historia, podemos hablar de ella desde 1353, cuando aparece por primera vez el lirey. Y a partir de ahí podemos hacerle un seguimiento histórico sin lugar a dudas. Anterior a 1353 tenemos otros dos periodos. Uno, que yo suelo llamar los siglos oscuros, porque no sabemos nada, por tanto solo hablamos a nivel de hipótesis, que son los primeros 6 siglos, hasta que aparece el Mandilium en Edesa, que, bueno, una de las hipótesis con las que trabajamos es que pudiera ser
la sábana santa doblada, con una serie de cuestiones que en otra ocasión, pues cuando corresponda, pues podemos hablarlo, e incluso aquí podemos por la cámara presentar. Yo tengo una copia del Mandilium elaborada para poder explicarlo. Mandilium en el año 944 llega a Constantinopla, allí se expone y vamos teniendo algunos indicios, alguna documentación y algunas fuentes primarias históricas que hablan de que ese Mandilium era una tela, lo cual no era lo habitual en los retratos funerarios, y además una tela de cuerpo completo, con lo cual, bueno, parece que ese Mandilium pudiera corresponder con lo que es la síndone de Turín, pero no tenemos esa ciencia cierta a nivel histórico de que fuera. Vamos avanzando poquito a poco, descubriendo pasito a pasito cosas que van apuntando en esa dirección, pero principalmente historia hablamos a partir de 1353. Entonces, me gustaría añadir, con tu permiso, que eres el historiador del equipo, que tampoco es razonable pedir una exhaustividad completa a la hora de reconstruir la historia y sin fisuras de un objeto tan antiguo. Porque siempre nos vamos a encontrar con que hay una naturaleza fragmentaria de las fuentes y además la influencia de factores religiosos, culturales, o sea, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Y lo interesante, acaso, es formular hipótesis que por lo menos no sean absurdas o que no se salgan de lo que sería el marco de lo lógico. Pero eso también le pasa, por ejemplo, a los evangelios o a cualquier otro tipo de escritura antigua. Y es que ver todo el desarrollo de lo que fue la construcción del texto es imposible ni siquiera para casos de autores tan certificados como pueda ser, ¿qué te digo yo?, Platón o Aristóteles, que tenemos copias muy antiguas, pero es imposible reconstruir por completo todo lo que ha sido su camino. Esto es así. Y además, en historia se trabaja de esa manera y se trabaja de una forma lo suficientemente científica como para poder dar avales a determinados objetos que han llegado hasta nosotros sin tener la posibilidad, porque es imposible, de reconstruir todos los pasos de ese objeto, y eso no nos lleva a pensar que sea falso de una manera automática. Hay una pregunta que me llama la atención, que la formula Francisco Javier Cañadas Vilches, y que si me permitís me gustaría responderla a mí, porque aquí nos habla de que Javier Sierra, que es un periodista que habla también de la síndone del sudario de vez en cuando, participó en una entrevista de la COPE y, según indica este hombre, yo no escuché la entrevista, pues dejó en el aire la duda de si se vuelve a hacer la prueba del carbono 14. Y la pregunta que nos formula es ¿por qué creéis que actúan así? Y yo, con todos los respetos, Francisco Javier, te voy a decir que nosotros podemos hablar de lo que decimos o de lo que callamos nosotros, pero no nos podemos meter en la mente de lo que pueda afirmar cualquier persona que hable de este tema. Es un tema atractivo, es un tema bonito, es un tema que vende, entre comillas, y entendedme la palabra, por favor, y por tanto aquí todo el mundo se apunta un bombardeo. Otra cosa es que hable con conocimiento de causa por haber investigado directamente estos objetos, cosa que a día de hoy yo vuelvo a reivindicar la importancia del equipo de investigación del Centro de Sindonología, que es el único equipo que existe que como mínimo ha estudiado durante horas y horas y horas el Sudarión de Oviedo y que está haciendo un análisis comparativo con la síndone hasta que tengamos la posibilidad también de acceder a la síndone. Espero que haya quedado respondida esta pregunta y además de verdad que con todo el respeto del mundo y de manera lo más elegantemente posible. Bueno, tenemos más preguntas. Javier Martínez nos pregunta si se podría aproximar a una radiografía la imagen de la síndone, tal y como nos aventuró nuestro querido John Jackson en el año 2006 en Valencia. Antonio Ribeiro, esta yo creo que va un poco para ti, puesto que tiene que ver también con lo que es la imagen, o Antonio Petit, si también quiere responder a ello. Sí, quizás pueda, si me lo permitís, intervengo yo. Hay elementos en la imagen que hace sugerir que sea una radiografía, pero no es una radiografía. Entendamos que una radiografía es una imagen que se obtiene sobre una placa sensible con ayuda de un equipo.
un equipo médico con tecnologías. Y cuando estamos hablando de una tela donde aparece una imagen, toda esa tecnología tenemos que descartarla por completo. ¿Qué es lo que induce a decir que se asemeja a una radiografía? Bueno, pues porque aparecen algunos dedos, vemos perfectamente las manos, que los dedos que están, no solo vemos lo que son los dedos, lo que es el carpo, los huesos del carpo, también se adivinan, se ven unos dedos muy largos por ese motivo. Se adivina también casi el dedo pulgar debajo de la mano. Y se ven los dientes y se ven los alvéolos dentarios. Se ven determinadas, ¿cómo diría yo? Se percibe lo que parecen ser algunas vértebras. Entonces, pues hay determinadas estructuras óseas que no debieran verse. Ahora bien, no es una radiografía, no es una gammagrafía, no es un TAC, no es nada de eso. Y no todas estas técnicas muchas veces muestran unas imágenes, pero no otras. Y en este caso parece que aparecen todas un poquito mezcladas. Realmente el problema es que no sabemos qué fue lo que formó esa imagen. Como hemos dicho además, y se está repitiendo un poco, la imagen es superficial, solamente afecta a las fibrillas superficiales de cada hilo. Donde hay más hilos afectados tienen más intensidad y donde las zonas donde hay menos hilos afectados hay menos intensidad de color. El color es único, la imagen es monocroma. Pero realmente no sabemos ni tenemos la menor idea de cómo se ha podido formar esa imagen. ¿Que hay hipótesis? Sí, ha habido unas y van surgiendo otras que, digamos, se aproximan más a una explicación plausible, pero la explicación definitiva aún no la tenemos. El nivel de conocimiento de la ciencia actual no nos permite afirmar qué es lo que formó esa imagen y porque esa imagen tiene características que pudieran ser de una radiografía. No es una radiografía, por favor, tengamos eso presente, sino que sencillamente hay imágenes dentro de lo que estamos viendo en la imagen frontal que no debieran estar ahí, no debieran percibirse lo que parece, como hemos dicho antes, las vértebras, lo que son los huesos del carpo, lo que son los dientes. No debieran percibirse. Y sin embargo están ahí. Como vemos, todo lo que es la investigación que tenemos por delante es realmente fascinante y tenemos que ser también muy cuidadosos a la hora de emplear el lenguaje. Por eso debemos decir cosas como, por ejemplo, se comporta como una radiografía, es similar a un negativo, sabiendo que no son ninguna de las dos cosas. Lo que sí es una maravilla que tengamos a Mariluz Mangano entre nosotros. Y le vamos a dar la palabra, puesto que ella tiene una puntualización interesante con la parte histórica. Muy buenas noches, Mariluz, te escuchamos con mucho gusto. Hola, buenas noches. Miren, yo quería hacer una puntualización respecto al carbono 14 sobre los tejidos. Bueno, ya un poco en la trayectoria que llevamos de estudio ya de bastantes años en cuanto a los envoltorios, tejidos de lino, en la que ha participado pues tanto Alfonso como Jesús. Y bueno, y sobre todo una analítica que hemos realizado de una serie de momias de época grecorromana. El carbono 14 sirve para poco o para nada, especialmente en los tejidos. Es cierto que desde el punto de vista arqueológico, yo como arqueóloga tengo que mirar la pieza y es muy importante ver sobre todo otros aspectos, aparte de la documentación que pueda existir de archivo, etcétera. Aquí es fundamentalmente la analítica y la comparación, porque claro, a mí que me dé unos resultados como nos ha dado la última pieza de 400 o 500 años, no me hace absolutamente nada a nivel arqueológico. Estos resultados que se dieron ya en su momento, primero, no se mantuvieron bien los protocolos. Segundo, y sabemos que ha habido una restauración en época medieval, con lo cual podemos tener una contaminación de este periodo, pero es importante establecer en este caso una serie de paralelos o una cuadrícula sería en cuanto al tipo de los linos
de los materiales y de los tejidos. No sé si estáis al corriente del estudio que se hizo, no sé cuántos, ya serán 2 o 3 años, que publicamos un poquito antes de la pandemia, respecto a un sudario completo que se ha conservado en el Museo Bíblico de León y que incluso tenía los flecos. Era un lino muchísimo más fino, pero bueno, es un punto de referencia importante para el estudio del tejido y sobre todo que nos ha permitido hacer unas analíticas y llegar a unas conclusiones precisas que puede ayudar bastante para el estudio del santo sudario. Entonces hay que ser muy, muy prudentes en cuanto a las dataciones del carbono 14 y bueno, a partir de las informaciones que hay por ahí de unos y otros, de verdad, eso es totalmente un intrusismo que hay nada científico, o sea, eso que quede claro que estos periodistas que, bueno, lo mismo hablan del santo sudario que de Tutankamón, es igual, les va para todo. O sea, leen un libro y siempre leen mal. Quiero decir que están totalmente desacreditados. Muchísimas gracias, Mariluz, por tu aportación. Y continuando con el tejido, Ignacio, hay una pregunta para ti por parte de Jesús Moreno, en el que nos habla de la franja lateral de la síndone. En tu ponencia hablaste también de esa costura y este participante lo relaciona con algo que publicó también nuestra amiga, la profesora Manuela Marinelli, acerca de que se han encontrado también en Masada tejidos similares y que, por tanto, esto puede ser también una pista a la hora de datarlo. ¿Qué opinas? Bueno, Sí. es un indicio a nivel histórico de su antigüedad. Que haya tejidos similares, igual que pasaba con el doblado en fuelle, que también lo tenemos a nivel arqueológico, pues nos hace dudar muy seriamente de la datación, lógicamente, del carbono 14. Pero son indicios que vamos sumando. La cuestión es que cuando luego uno une todos esos indicios a nivel histórico, pues se da cuenta de que la casualidad no existe, sino que si hay tanto indicio es que algo hay, ¿no? Como decimos, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, esa suma de indicios es lo que nos hace ver esa trayectoria y por lo que nos hace pensar que en esos siglos oscuros que yo llamaba antes, tenía que haber una presencia de la tela. ¿Que no lo sabemos? Bueno, también eso es lo apasionante, que no sepamos y que no tengamos los documentos. Así los historiadores podemos pasarnos cientos de horas encerrados en una biblioteca buscando, investigando. Yo se lo contaba a Alfonso y a Pedro y a Antonio Ribeiro en julio. Después de 15 meses encerrado en una biblioteca, encontré un historiador árabe del que no conocíamos ni el nombre. Y del que estoy pendiente de escribir el artículo, ¿no? La emoción que a mí me embargó en aquel momento, después de 15 meses de búsqueda y de leerme pues varios cientos de libros, eso es inenarrable, con lo cual hay que agradecer que los documentos o los objetos arqueológicos no vengan con la documentación debajo del brazo, que así nos dejan trabajar. Hay un detalle, compañero, de que la investigación histórica, las certezas son tan escasas como los testimonios intactos y que el verdadero arte que tienen los historiadores está en leer precisamente en esas grietas del tiempo, en esos resquicios. Antonio, tienes la mano levantada y seguro que tu aportación va a ser fantástica. Un detalle más sencillamente sobre ese costado de la síndone que se quitó y se volvió a coser. Habéis citado a Masada, se ha establecido que el tipo de puntada con el cual se volvió a coser esa tira de la síndone al cuerpo principal de la síndone, pues ese tipo de puntada es muy similar a otras que se han encontrado también en Masada. Sí, señor. Entonces, pues bueno, volvemos a lo mismo y tú lo estás explicando perfectamente, Andrés. No hay ningún personaje histórico sobre el que haya tal controversia cuando se encuentra algo. Se encuentra una tumba en Macedonia y se atribuye, dado lo que hay en el interior, etcétera, a Filipo II de Macedonia. Oye, y pues se da por cierto que sí, que es Filipo II de Macedonia. Alguien dice que no y protesta, pero
lo que hay en el interior de la tumba establece una relación entre el personaje y lo que existe allí, ¿no? Y se trata de un personaje histórico y no se monta, no hay tanta discusión en este sentido. Claro. En este caso, el problema que hay con la síndrome no es solo que falten datos, lo cual es muy razonable porque existe y eso es así. Tenemos aquí una arqueóloga y lo puede decir, no hay necesidad de establecer una documentación tan prolija sobre un hallazgo como se nos pide sobre la síndrome. ¿Por qué? Pues porque hay un componente ideológico, además de lo que es el componente o lo que se está estudiando y hallando sobre ella, ¿no? Recordemos la frase del profesor Yves Delage, miembro de la Sorbona francesa, cuando indicaba que si esta saga no hubiera pertenecido a Aquiles o a algún faraón, nadie hubiera puesto objeciones a su autenticidad. Con lo cual se vuelve otra vez a descubrir que el peso religioso que tiene la pieza está jugando en su contra. Pero bueno, aquí es en donde está también lo que decíamos en la sesión anterior, y es que debemos partir de la información que sí podemos sacar de estos objetos para ir reconstruyendo toda su historia y todo lo que nos tienen que contar estos objetos. Nos quedan unos escasos 2 minutos de encuentro, porque hemos dicho que es 1 hora y queremos ser también respetuosos, sobre todo con la bondad que han tenido todos ustedes de acompañarnos esta noche. Así que me gustaría, Alfonso, ya que eres el director del equipo de investigación, que seas tú el que despidas esta conexión, emplazándonos a la próxima, en la cual probablemente hablaremos de lo que no es la síndrome, que también es casi tan interesante como saber lo que sí es la síndrome. Efectivamente, en primer lugar agradecer a las personas que han estado con nosotros. Lamento que no haya dado tiempo para responder algunas preguntas. Habrá nuevas ocasiones y si es factible y todo parece indicar que así va a ser. No va a venir el tercer diluvio universal, no está en mi agenda, así que no va a haber problema con eso. Si todo va bien, segunda, tercera semana de enero, dentro de un mes aproximadamente, tendremos el siguiente directo y el tema, como ha avanzado Andrés, será que no es la síndrome de Turín. Y ahí podremos desarrollar más porque no es una fotografía, porque no es una radiografía y muchísimos más detalles que, bueno, pues las personas encargadas de desvelar estos misterios lo harán muy amablemente. Aprovecho para desearles a todos feliz Navidad y todo vaya bien, que disfruten de estos días con la familia, con sus seres queridos. Muchísimas gracias de verdad por su paciencia, por hacer un hueco en sus agendas y estar aquí con nosotros. Y hasta dentro de un mes todo va bien.